Cuando ingerimos nuestro alimento, el principal sustrato que usamos es la glucosa para fornecimiento de energía. Para esta glucosa se produce energía, tiene que ser degradada y va a pasar por una etapa llamada glucólisis. Pero, ¿cómo esta glucosa va a ingresar en la célula? Al entrar en el sistema sanguíneo, en la circulación, se va a estimular la producción de insulina. Esta insulina, que va a hacer es estimular la producción, la transcripción de enzimas, de proteínas, de la superficie de las células para permitir su paso del medio extra al intracelular. ¿Qué son estas proteínas? Son las proteínas GLUT, que tenemos de 1 a 7, las más comunes siendo las GLUT 2 y 4. Estas GLUT van a permitir el paso de la glucosa del medio extra al intracelular por difusión facilitada. Cuando llega dentro de la célula, el medio intracelular, en el citosol, empieza la glucólisis. ¿Qué significa glucólisis? Es la quiebra de la glucosa, ¿sí?, que va a culminar formando piruvato. Y es una reacción, es un conjunto de reacciones que envuelven 10 etapas y algunas coenzimas como el NAD y cofactores como principalmente el magnesio. Bueno, la primera reacción es una fosforilación de glucosa en glucosa 6-fosfato. Esta reacción ocurre por medio de la enzima llamada hexoquinasa, teniendo como cofactor el magnesio y como coenzima el ATP, o sea, la quiebra de ATP en ADP. ¿Qué hace esta hexoquinasa? Va a hacer la transferencia de grupo fosfato de una molécula a otra. Quita el fosfato del enlace fosfanidio del ATP y dona para la glucosa. Y acá es nuestro primer punto de control. ¿Qué es un punto de control? Son enzimas que van a regular el procedimiento, o sea, el seguimiento de la reacción, o van a impedir el procedimiento de esta reacción. Esta hexoquinasa es el punto de control y es regulada por los niveles de ATP, magnesio que se encuentran en las células. Si hay mucho ADP, por ejemplo, esto no ocurre, ¿sí? No permite el seguimiento de la reacción. Si hay mucho ATP, sí permite. Si hay poco magnesio, también no ocurre esta reacción. Después de glucosa 6-fosfato va a ocurrir por acción de la fosfoglucosa isomerasa una isomerización, que es un cambio en este caso del grupo fosfato de un carbono a otro. Son isómeros de posición. Y va a tener como cofactor el magnesio. Esto en este caso es una reacción reversible, o sea, esta misma isomerasa puede transformar la fructosa 6-fosfato en glucosa 6-fosfato y al revés. Después, la fructosa 6-fosfato se va a fosforilar otra vez por acción de la fosfofructosa quinasa, teniendo también como coenzima el ATP y cofactor el magnesio. Si no hay magnesio, se puede usar su manganeso, pero preferiblemente se usa magnesio. Las células usan magnesio. Y acá tenemos en nuestra tercera reacción otro punto de control. Entonces hasta ahora tenemos la reacción 1 y la reacción 3 como punto de control, que también tienen en común que son reacciones irreversibles, o sea, la enzima no puede hacer el camino de vuelta. Y son endergónicas, que significa que usan el enlace fosfanhidro, el enlace de alta energía de la molécula de ATP. Entonces, otra vez las quinasas que hacen transferir grupos fosfato de una molécula a otra, quitan el ATP y dan a la glucosa 6-fosfato, la convirtiendo en fructosa 1,6-bifosfato. Esa fructosa 1,6-bifosfato se va a quebrar por acción de la aldolasa, que es una liasa. La liasa, que son el grupo 4 de la clasificación de enzimas, que al contrario de las hidrolasas no hacen uso de agua para quebrar un enlace carbono-carbono en este caso. Entonces esta aldolasa va a dividir, va a
quebrar la molécula de fructosa 1,6-bifosfato en la mitad, justo en la mitad. Esto hasta acá es un carbono de 6, una molécula de 6 carbonos, y va a quebrar, va a alisar en 2 carbonos de 3. La dihidroxiacetona fosfato y el glisaldehído 3-fosfato. Hasta acá, ambas moléculas pueden ser utilizadas por las células. La dihidroxiacetona fosfato, hay células que consiguen usar esta molécula para formar cuerpos cetónicos. Y cuando se usa, no sigue con la glucólisis. Por eso, pero no todas las células consiguen hacer esta formación de cuerpos cetónicos. Entonces necesitan del glisaldehído 3-fosfato. Y entonces, cuando se forman ambas moléculas, esta dihidroxiacetona se va a isomerizar, va a cambiar el grupo carbonilo de posición, convirtiendo en otro glisaldehído 3-fosfato. Y en este momento, cuando ocurre la conversión, todo se va a duplicar. Entonces, a partir de acá, tenemos todo por 2. Son 2 moléculas de glisaldehído 3-fosfato que van a hacer cada uno este mismo camino. Después, esta molécula de glisaldehído 3-fosfato va a sufrir por la acción de la glisaldehído 3-fosfato deshidrogenasa, pasar por 2 procesos. Uno que es la oxidorreducción y otra que es la fosforilación. Como una deshidrogenasa, lo que tenía que hacer solamente es oxidorreducción, pero hace más un proceso que es la fosforilación. Entonces, va a hacer uso, primero la fosforilación, va a hacer uso del fosfato inorgánico, también como cofactor junto al magnesio, y va a agregar este fosfato a la molécula de glisaldehído, convirtiéndola en 1,3-bifosfato glicerato. También esta misma molécula va a quitar un hidrógeno del glisaldehído, perdón, 2 hidrógenos del glisaldehído, y le va a dar al NAD oxidado para reducirle. Y en esta reducción, este NAD lo que puede ser utilizado para la cadena transportadora de electrones, más específicamente en el complejo 1. ¿Sí? Ok. Después, este 1,3-bifosfato glicerato se va a perder su grupo fosfato. O sea, por acción de una quinasa también, una llamada fosfoglicerato quinasa, y va a quitar un grupo fosfato de esta molécula y va a donar al ADP, convirtiéndole en ATP. Entonces, esa es la reacción 7. Y señalo porque es la primera reacción exergónica. ¿Qué significa exergónica? Que va a producir ATP. Entonces quitó un grupo fosfato de esta molécula, donó al ADP, convirtiéndole en ATP, teniendo otra vez como cofactor su magnesio. Después, se convierte en 3-fosfoglicerato. Y por acción de la enzima mutasa, que es una isomerasa, va a cambiar el grupo fosfato de posición. Entonces pasa de 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato. Después, este fosfoglicerato, por acción de la enolasa, lo que va a hacer es quitar agua, va a quitar una molécula de oxígeno y 2 de hidrógeno. Y va a convertir el fosfoglicerato en fosfoenolpiruvato, teniendo otra vez como acción su magnesio, como cofactor su magnesio. Y por fin, este fosfoenolpiruvato va a va a perder su grupo fosfato y va a convertirse en piruvato por acción de la enzima piruvato quinasa, que va a quitar el fósforo de esta molécula y va a donar al ADP otra vez, convirtiéndole en ATP, teniendo como cofactores su magnesio y su potasio. Y esta reacción 10 es también otra reacción exergónica, o sea que forma ATP y es el último punto de control que tenemos. Entonces los 3 puntos de control son el 1, 3 y 10.
Como dije, todos los puntos de control son reacciones irreversibles. Son enzimas que actúan en reacciones irreversibles. También estas tres enzimas son dependientes de varios factores. Se llaman enzimas alostéricas. O sea, las concentraciones de ATP, ADP, de magnesio y potasio pueden interferir en el procedimiento o cierre de la glucólisis. Okay. Esto todo ocurre en el citosol, culminando en 2 moléculas de piruvato, 2 moléculas de NAD. ¿Sí? Tenemos también como nuestro balance energético, o sea, toda la energía que producimos y que usamos. En el comienzo usamos 2 moléculas de ATP en las 2 primeras reacciones endergónicas, 1 y 3. Y producimos al final 2 moléculas de NAD reducido y 2 moléculas de ATP. Convirtiendo este NAD en 4 moléculas de ATP porque son 2 reacciones. Convirtiendo eso en ATP, tenemos 6 ATPs con más 4, 10. Pero utilizamos 2 de acá, entonces vamos a subtraer. Tenemos en total 8 ATPs como balance energético de la glucólisis, Y producimos esto, el piruvato. De una molécula de 6 carbonos se degradó en una de 3 carbonos, que es el piruvato. Y este piruvato, que se encuentra en el citosol, va a tener 2 vías, que son una vía oxigenada o una vía desoxigenada. La vía oxigenada es lo que va a ser conocido como va a llevar al cúmino la respiración celular por medio de la descarboxilación oxidativa del piruvato, o una vía no oxigenada que va a hacer la fermentación, que va a producir ácido láctico. Si no hay oxígeno, produce fermentación, pero en nuestras células tenemos mucho oxígeno, gracias a quién la mitocondria también. Entonces, estos 2 piruvatos se van a descarboxilar y van a empezar todo este proceso en la matriz externa de la mitocondria. Y va a convertir estos 2 piruvatos en 2 moléculas de acetilcoenzima A por medio de un complejo enzimático piruvato deshidrogenasa que es compuesto por 3 enzimas y 5 coenzimas. Las 3 enzimas son la piruvato deshidrogenasa o piruvato descarboxilasa, la enzima 2, que es la dihidrolipoil transacetilasa, y la enzima 3, que es la dihidrolipoil deshidrogenasa. Y las 5 coenzimas son la pirofosfato de tiamina, vitamina B1, el FAT, vitamina B2 o 3, 2, vitamina B2, la coenzima A, que es la forma activa de la vitamina B5, el ácido pantoténico, la lipoamida, que es un terpeno, y es un lípido insafonificable, y el NAT, que es la vitamina B3. ¿Okay? Bueno. Primero, tenemos nuestra molécula de piruvato, ¿sí? Que es... Ok. ¿Esa continuación? Está. Bueno, primero, el piruvato que se encuentra en la matriz externa de la mitocondria va a ser sujeto a la acción de la enzima 1, que es la piruvato deshidrogenasa o piruvato descarboxilasa. ¿Por qué los 2 nombres? Porque los 2 nombres dicen o describen 2 procesos que esta enzima va a hacer.
El primer nombre, que es la descarboxilasa, lo que va a hacer es retirar el grupo carboxilo, del piruvato, restando solo el acetilo, el extremo acetilo. Y este extremo se va a unir en la matriz externa, la membrana externa, con la PPT, nuestra primera coenzima. Entonces, lo que estaba acá va a convertirse en... Acá va a venir nuestra PPT y se va a unir a este extremo. ¿Cuál es la función de la PPT? Va a servir como una transportadora. Va a llevar de la membrana externa hacia el espacio intermembranoso. Y cuando llega en el espacio intermembranoso, el otro nombre de la enzima 1, que es la enzima, el piruvato deshidrogenasa, el hidrógeno que estaba en el extremo carboxilo va a ser donado a la lipoamida. Entonces, esta PPT va a llevar el grupo acetilo al espacio intermembranoso y va a encontrar con la enzima 2 y la lipoamida. Y este PPT se va a desanclar y acá se va a unir nuestro extremo acetilo. Y el hidrógeno, por acción de la piruvato deshidrogenasa, se va a unir al otro extremo sulfidrilo de la lipoamida. ¿Por qué? Porque si no está unido este hidrógeno en este extremo sulfidrilo, lo que puede anclar son iones de metales pesados. Y estos iones de metales pesados pueden impedir todo el proceso de descarboxilación, afectando la producción de ATP, de energía que necesitamos. Entonces, al se unir con la lipoamida, ¿sí?, también por acción de la PPT y por acción de la enzima 2. La PPT va a actuar como una transportadora y la enzima 2, la dihidrolipoil transacetilasa, va a llevar este grupo acetilo, quitar de la PPT y va a anclar a la lipoamida. Y la deshidrogenasa va a quitar el hidrógeno suelto del acetilo y va a donar al extremo sulfidrilo también de la lipoamida. Esta lipoamida va a permitir que el grupo acetilo vaya del espacio intermembranoso a la matriz mitocondrial. ¿Por qué? Porque en la matriz mitocondrial ocurre la producción de coenzima A también. No es solo por la vitamina B5, pero también la mitocondria consigue producir. ¿Sí? Entonces, la lipoamida va a permitir que el grupo acetilo atraviese la membrana interna de la mitocondria, que no permite el paso de la coenzima A. Y al llegar en la membrana interna al llegar en la matriz mitocondrial, esta lipoamida va a donar el grupo acetilo a la coenzima A. La coenzima A, que también tiene su extremo sulfidrilo, entonces se va a unir así con el grupo acetilo, formando la famosa acetilcoenzima A. Y que resta es una lipoamida reducida. Entonces, esta lipoamida reducida no consigue atravesar otra vez la membrana interna para que pueda hacer el mismo proceso, el mismo ciclo de la descarboxilación. Entonces, para eso va a actuar nuestra otra coenzima, que es el FAT y también nuestra enzima 3, nuestra dihidrolipoil deshidrogenasa. ¿Qué va a hacer esta enzima? Va a quitar los hidrógenos de la lipoamida, dejando ella oxidada, permitiendo que pueda otra vez anclarse al grupo acetilo. Y los dos hidrógenos que se quitaron o se sacaron de esta molécula, la enzima 3, la dihidrolipoil deshidrogenasa, va a donar
estos hidrógenos al FAT oxidado. Y va a convertirle en un FAT reducido. Y este FAT reducido por sí solo puede ser utilizado por las células. Pero lo que pasa, lo que las células también hacen es, este FAT termina donando estas dos moléculas de hidrógeno al NAD oxidado. Así se convirtiendo en un NAD reducido. ¿Opa? Y este NAD reducido lo que va a hacer es la misma cosa que los NAD hacían en la glucólisis. Pueden irse a la cadena transportadora, tanto el NAD del FAT, y el NAD específicamente va al complejo 1. Y así se terminó formando la acetilcoenzima A en la matriz mitocondrial. Y lo que va a pasar con esta acetilcoenzima A, esta acetilcoenzima A va a servir para producir lípidos, bases nitrogenadas, ubiquinona y aminoácidos no esenciales como por ejemplo la metionina. El glutamato, ¿sí? O también puede irse al ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Pero los dos, las concentraciones de algunas moléculas, de sustancias. Por ejemplo, si vemos que ya hay mucho ATP en la célula, no hace falta que se vaya la acetilcoenzima A al ciclo de Krebs. Esta acetilcoenzima A se va a ser utilizada para sintetizar lípidos, bases nitrogenadas, aminoácidos. Pero si hay mucho ADP, o sea, poco ATP, esta acetilcoenzima A se va al ciclo de Krebs para la producción de ATP, de nucleótidos reducidos, que llevan la formación de más ATP, y metabolitos como los grupos hemo de las proteínas, el citocromo y esos. Ya está.